estas piezas. Las formas más frecuentes en las piezas eran las de figuras femeninas, calabazas y totumas, que eran símbolos de reproducción, fertilidad y vida. Para algunos indígenas colombianos, el oro es un elemento masculino y el cobre femenino. En la tumbaga, que es el nombre que los españoles le dieron a una aleación de oro y cobre que fabricaban los orfebres indígenas de América, en la tumbaga, digo, se unen ambos principios, es decir, el masculino y el femenino. Creían también que los objetos brillantes estaban cargados de poderes espirituales y sagrados. Allí tienen ustedes por un lado la sala Gente y el oro en la Colombia prehispánica. Propone un recorrido de sur a norte para conocer las antiguas culturas que vivieron sobre la cadena montañosa de los Andes y los litorales del Pacífico y del Caribe, regiones donde se trabajaron los metales. Nariño es una de ellas, y dos vitrinas representan la arqueología de los Andes de Nariño en el sur del país. En la vitrina ahí tienen ustedes una flecha que marca una silueta de cómo era esa costumbre de ataviarse con adornos de metal. En la frente, una diadema, en la nariz, una nariguera, orejeras en las orejas y al pecho, collares y pectorales. Muchas permanecieron enterradas por 1500 años en las tumbas de quienes los usaron en vida y los vistieron con ellos para su viaje hacia la muerte. También la concepción dualista del mundo, expresada por los objetos de oro, cobre y plata, expuestos en la segunda vitrina, es una tradición cultural andina. En la parte inferior ustedes ven de este elemento la cultura calima, una amplia sala acoge 3 periodos sucesivos de la cultura humana en los alrededores del actual lago Calima. La vitrina dedicada al periodo Yotoco, de 200 a.C. al 1200 después de Cristo, contiene grandes narigueras, pectorales y máscaras de oro fino. Máscara también del Museo del Oro. Aquí vemos una máscara antropomorfa en oro repujado. Proviene de Restrepo, Valle del Cauca. Periodo Yotoco, 100 a.C. al 800 después de Cristo. Y sus medidas son 13 centímetros por 16. Otra máscara. Más simple en su concepción, esta máscara antropomorfa es, sin embargo, una de las piezas más importantes de la sala. Aquí vemos pez, brazalete y balsa. Estas 3 piezas representan, como puede leerse, otras 3 zonas. Los orfebres de estas culturas elaboraron adornos corporales, objetos para el consumo de las hojas de coca, instrumentos musicales y herramientas. La mayoría de las piezas fueron fabricadas para uso de los jefes y luego enterradas con ellos. Estos objetos reforzaban su prestigio y les daban poderes para propiciar la fertilidad y el equilibrio. Aquí vemos el pez y el brazalete, viéndolas más en detalle. Un colgante en forma de pez, de gran belleza y líneas fluidas, es de la región montañosa de San Agustín, también del periodo del siglo I al 900, al 1900 después de Cristo. Y un brazalete de la zona de Tierra Adentro, entre el año 200 a.C. y el 900. Las tumbas tenían pocos elementos suntuarios. Algunas contenían diademas, collares, vasijas u objetos de madera. Algunos líderes del periodo clásico regional se enterraron también con ajuares que contenían objetos de oro. Y aquí vemos la silueta, ornamentos de gobernantes muiscas. El Zipa, que es un título de nobleza dado por los muiscas al gobernante supremo, acostumbraba a cubrir su cuerpo en oro y hacer ofrendas de oro y esmeraldas, arrojándolos en medio de la laguna.
Esta vieja tradición muisca y las ceremonias y ritos de ofrenda que se hacían dieron origen a la leyenda del Dorado. Obviamente no es como para salir a la calle en estos días con estos atuendos, ¿verdad? Oiga, pregúntale los Tanto el Cocoro como la muisca, por su gran valor histórico y cultural, están reservados a la exposición permanente del museo en su sede de Bogotá. Nos detendremos en esta famosa balsa muisca, una de las obras maestras del museo, en la que se representa la ceremonia de la ofrenda en la laguna Guatavita, una de las lagunas sagradas de los muiscas. Hay que ver esta cuestión, ¿no es cierto?, de la importancia de las creencias y los rituales asociados con ellas. Ahí tenemos la balsa muisca vista desde frente, las lagunas eran los principales santuarios de los muiscas, que hablaban en chicha, eran la residencia de una sublime divinidad que veían en ellos una prominencia llena de encantos y misterios. Allí rendían los más ricos y cariñosos tributos, al son de alegres músicas y en el frenesí de sus danzas, pececillos de oro, finas esmeraldas, tumbos y dijes eran arrojadas en sus orillas. En razón de la nombrada leyenda del Dorado, la laguna Guatavita fue drenada varias veces para hallar sus ocultos tesoros. Un capitán llamado Lázaro Fonte pudo extraer varias piezas de oro fino y Antonio de Sepúlveda en el siglo XVI también logró sacar esmeraldas y piezas de cerámica. Yo diría un ritual al revés. Los indios las arrojaban en ese ritual que fundamentaba sus creencias y los que vinieron después las sacaron con otros fines. Y ahí tenemos un nombre de dos cabezas de la cultura también muisca entre el 600 y el 1600 después de Cristo. El objeto de oro encontrado en las sepulturas, este hombre de dos cabezas muisca recuerda a las figuras de la balsa que habíamos visto anteriormente. Vayamos a un mapa, nos trasladamos ahora a Perú,